Gracias. Bien, vamos a terminar prácticamente nuestro último tema, ¿no? De todo lo que es el programa de cirugía tórax, abdomen, proctología. Y casi siempre dejo este tema al final, ¿no? Porque prácticamente, como van a poder ver, engloba todo lo que es la parte quirúrgica abdominal. Habíamos visto lo que son los síndromes torácicos. Si ustedes lo leen y lo entienden, ¿no? Y lo aprenden, lo que son los síndromes torácicos, van a poder fácilmente diagnosticar, ¿no? Poder evaluar a un paciente, porque es todo un resumen ahí de un paciente torácico y tomar una medida, ¿no? Y de la misma forma, aquí vamos a ver lo que es el abdomen agudo, con los 5, como clasificamos en 5, ¿verdad? Lo que es el abdomen agudo. De la misma forma, ustedes van a poder evaluar a un paciente, ¿no? Reunir todos los conocimientos que obtuvimos durante el año y ustedes van a poder diagnosticar, ¿no? Eh, en lo que es su competencia, por supuesto, tienen que ver siempre que deben, como les indicaba un principio, primero deben evaluar a un paciente, si es quirúrgico abdominal, primero definir si es quirúrgico y segundo definir si es quirúrgico de emergencia o es quirúrgico de tratamiento médico y posteriormente programar una cirugía. Entonces, van a ver ustedes y se van a dar cuenta que no va a ser difícil después evaluar un paciente. Por supuesto que en el último tiempo todo es abdomen agudo, ¿no? Tampoco tenemos que caer en esa ambigüedad de decir que todo dolor abdominal, abdomen agudo, abdomen agudo. Entonces, como les decía, tenemos que reunir todos los conocimientos que hemos aprendido durante la gestión. Si ustedes los reúnen y en el examen de competencias, ¿no? Ustedes van a poder definir exactamente cuál abdomen agudo incluso es, ¿no? Si es vascular, si es ginecológico, si es obstructivo, ¿verdad? Y ustedes van a poder tomar una conducta que es, por supuesto, ¿no? Referir al especialista. Bien, ¿cómo definimos nosotros un abdomen agudo? ¿No? Es un término que se utiliza para poder identificar o definir todo un síndrome clínico que se caracteriza por dolor abdominal, ¿verdad? Por eso les decía, no todos los dolores abdominales son abdomen agudo, ¿de acuerdo? Entonces, al ser un síndrome clínico que se caracteriza por un abdominal, por supuesto que el dolor, que va a ser el primer síntoma, va a ser generalmente intenso, ¿no? Que va a comenzar de forma brusca, ¿no? Más o menos de forma brusca, y va a estar acompañado de otros signos y síntomas compatibles con afectación peritoneal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Entre los signos, taquicardia, hipotensión, ¿no? Hipertermia, y los síntomas, por supuesto, el famoso signo del rebote o el signo de Bloomberg, ¿verdad? Entonces, esos datos van a ser suficientes para que nosotros ya podamos instaurar un diagnóstico como es el de abdomen agudo. Por lo tanto, si nosotros determinamos que es un abdomen agudo, ¿no? Es una urgencia abdominal. Pero si ustedes ven, ¿no? Nos dice de gran probabilidad quirúrgica. Entonces, no tenemos que confundirnos, ¿verdad? Tenemos que tratar siempre de identificar, evidentemente, que es un abdomen agudo, pero puede ser un abdomen agudo médico. Por ejemplo, una salmonelosis, ¿verdad? Es un abdomen agudo, pero es un abdomen agudo médico, ¿no?
Pero si nosotros ya sospechamos de una apendicitis aguda, ya es un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Con una probabilidad quirúrgica de apendicectomía. Vean que no nos va a ayudar bastante a nosotros este diagnóstico, ¿no? Entonces, al ser una urgencia abdominal y de gran probabilidad quirúrgica, va a comprender un amplio grupo de patologías, ¿no? Como les decía, es todo lo que hemos visto durante el año, ¿verdad? Entonces, el médico debe efectuar un diagnóstico lo más exacto posible y con prontitud, ¿de acuerdo? Lo que les decía, ¿verdad? Tenemos que identificar primero qué es una patología quirúrgica y probablemente es una emergencia, ¿de acuerdo? Entonces, el médico debe realizar el diagnóstico lo más exacto posible, con la rapidez, ¿no? O con una prontitud, de manera que pueda establecerse una indicación quirúrgica en aquellos enfermos que así lo requieran, ¿de acuerdo? Vean cómo nos ayuda este famoso diagnóstico del abdomen. Entonces, y tenemos ahí los grupos, ¿no? Van a ver ustedes, y ustedes si se aprenden, fabuloso, van a poder siempre indicar, hacer un diagnóstico lo más pronto posible, lo más exacto posible, y por supuesto determinar, ¿no? La conducta, ¿de acuerdo? Y tenemos en el grupo A aquellas patologías que requieren una cirugía inmediata, una apendicitis aguda, que puede ser o no complicada, igual sigue siendo una cirugía inmediata, una obstrucción intestinal con estrangulación, recuerden, una obstrucción por bridas y adherencias con bastante dolor, una hernia inguinal atascada o estrangulada, en perforación de víscera, ¿no? Una de las complicaciones después de la hemorragia, la úlcera péptica perforada, ¿no? Perforación diverticular de colon, perforación del hilo por una salmonelosis complicada, por ejemplo, perforación de ciego, de sigmoides, secundarios a un tumor maligno. Por supuesto que ustedes no vamos a poder, tampoco el cirujano, identificar cuál es la causa de la perforación, mucho menos tomar en cuenta un tumor, ¿verdad? Pero nuestro abdomen agudo va a ser quirúrgico, ¿no? Ya estamos identificando una perforación de víscera hueca. Una colicistitis aguda, complicada, recuerdan las complicaciones de las colicistitis, ¿no? Un piocolicisto o una colicistitis empiematosa o un empiema vesicular, hemos hablado, una colecistitis enfisematosa en pacientes diabéticos, ¿no? Es una emergencia, ¿verdad? Porque se convierte fácilmente en un empiema, en un plastrón vesicular, entre otras patologías del grupo A que van a requerir una cirugía inmediata, aneurisma disecante de aorta abdominal, que es difícil de diagnosticar, ¿no? Lo único que vamos a tener un soplo ahí. Si nos da tiempo, realizamos una tomografía de abdomen y vamos a poder identificar el aneurisma. Una trombosis mesentérica, que ya se convierte en un abdomen agudo vascular. Vamos a ver nosotros la clasificación. Y por supuesto las patologías ginecológicas, ¿no? Con las cuales debemos obligadamente hacer un diagnóstico diferencial si es paciente ginecológico, ¿verdad? Como es un quiste de ovario torsionado, ¿no? Un quiste hemorrágico, embarazo ectópico roto, ¿no? Aquí vamos a tener que obligadamente alarmarnos si vemos una paciente con palidez, ¿no? Taquicardia, hipotensión, ¿verdad? Que no nos da esos datos, una apendicitis simplemente, ¿verdad? Una torsión testicular en pacientes urológicos y, por supuesto, una pancreatitis aguda grave necrohemorrágica, ¿no? Entonces, debemos identificar primero
si esa necrosis es séptica, ¿verdad? Y tenemos el grupo B, aquellas patologías que nos van a imitar un abdomen agudo quirúrgico, un dolor intenso, ¿verdad? Pero que no van a requerir una cirugía. Tenemos la enfermedad acidopéptica complicada, ¿no? Una gastritis, duodenitis con intenso dolor, ¿verdad? Tenemos que saber distinguir si es o no es quirúrgico, ¿no? Las úlceras o las gastritis no son de cirugía, a no ser que esté complicado con una perforación o una hemorragia activa. Padecimientos hepáticos, vean, una hepatitis aguda, un absceso hepático, ¿no? Una gastroenteritis, ileitis terminal, intoxicación o una transgresión alimentaria, ¿no? También van a ser un abdomen agudo, pero médico, y que no van a requerir una cirugía, ¿no? O, por supuesto, una infección de vías urinarias, ¿no? Un ITU, o un cólico reno-ureteral, ¿de acuerdo? Que nos da también ese dolor intenso, pero no es de tratamiento quirúrgico. Seguimos con el grupo B. Tenemos lo que son los padecimientos ginecológicos o las patologías ginecológicas, enfermedad pélvica aguda, ¿no? Inflamatoria, dolor por ovulación o dolor intermenstrual, ¿ya? Nos imita. Entonces, para esto, lo que hemos aprendido, realizar una buena evaluación, una anamnesis prolija, ¿verdad? Que habíamos indicado que el 50% de nuestro diagnóstico está en una buena recopilación de la anamnesis, ¿no? O de la enfermedad actual. Peritonitis primaria espontánea en pacientes ciróticos, ¿no? Seguramente vamos a tener un paciente enólico, ¿verdad? Una hemorragia intramural del intestino grueso, secundario a anticoagulantes, por ejemplo, aquellos pacientes que están con medicación, con aspirina, ¿verdad? Existen algunas causas poco frecuentes, ¿no? Que son difíciles, necesitamos obligadamente un laboratorio, como es la fiebre mediterránea, ¿no? La anemia, en este caso, epilepsia, porfirías, ¿no? Saturnismo, vasculitis, etc. Y finalmente tenemos las patologías del grupo C, son, ¿no? Los padecimientos extraabdominales que simulan un abdomen agudo, ¿verdad? Entonces, para esto tenemos que estar muy atentos en lo que nos va a referir el paciente y especialmente con el dolor. Hay que ser mucho más, volver siempre al dolor. Si algo no cuadra en lo que estamos sospechando, volvemos a preguntar, ¿de acuerdo? Pero no tenemos que perder mucho tiempo. Tenemos el famoso infarto de miocardio, ¿verdad? Ese dolor en epicondrio, que nos puede confundir con gastritis, duodenitis, cólico hepático, colecistitis, y empezamos, ¿no? Nos cerramos en eso y empezamos a tratar el cólico. Sin embargo, ¿no? Seguramente el paciente nos va a indicar que hay un dolor también, o si irradia el dolor hacia el hombro izquierdo, al brazo izquierdo, ¿verdad? Inmediatamente nosotros ya podemos presumir de un infarto de miocardio, ¿verdad? Entonces aquí la conducta, nuestro diagnóstico inmediato es un infarto de miocardio y lo que tenemos que hacer es inmediatamente referir al hospital, ¿de acuerdo? Tenemos la pericarditis aguda, congestión pasiva del hígado, neumonía, ¿recuerdan? Neumonía basal derecha, que muchas veces nos da el Bloomberg positivo, ¿no? La CN positivo, McBurney positivo, ¿no? Especialmente en niños, ¿no? En mayores también, y confundimos con una apendicitis. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una buena evolución. No tiene que darnos flojera en acercar el fonendoscopio, ¿no? También a los pulmones, inmediatamente sospechar también una cetoacidosis diabética, que es muy frecuente, ¿verdad? Los pacientes prácticamente están muchas veces en precoma, ingresan a terapia y por supuesto quieren hacernos operar inmediatamente. Una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿no? Y entre algunas patologías hematológicas, anemia de células, falciforme, ¿bien? Se hace un poquito muy difícil de poder
diagnosticar. Solamente hay que recordar estas patologías. ¿Cuál es la frecuencia, ¿no? El abdomen agudo, ¿no? El síndrome abdominal agudo ocurre en todas las edades de la vida, todos los pacientes, no tenemos aquí una edad específica, ¿no? Durante el embarazo y, por supuesto, está siempre asociado a múltiples padecimientos, ¿de acuerdo? A otras patologías concomitantes. Por lo tanto, va a ser difícil precisar la frecuencia de un síndrome de múltiples factores etiológicos y además que tengan variaciones que dependen del sexo, la edad, etc. ¿Cuál es la patogenia? Primero que tenemos siempre el dolor, ¿no? En cirugía siempre el dolor. Y lo que les decía, si algo no encuadra en el diagnóstico presuntivo, volvemos a preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, saben muy bien que nosotros conocemos el dolor visceral, ¿no? O sea, de las vísceras. Sucede cuando hay bastante distensión, cuando hay espacio, isquemia o una irritación química. Este dolor es profundo, difuso, mal localizado, de umbral alto, ¿no? En procesos severos se acompaña con una hiperestesia, hiperalgesia y rigidez muscular involuntaria, ¿no? Todos estos signos, si se acuerdan lo que hemos visto, peritonitis, nos van a sugerir, solamente a sugerir una irritación peritoneal, ¿verdad? Tenemos el dolor somático, es más agudo, se origina en el peritoneo parietal, en la raíz del mesenterio y el diafragma. ¿Recuerda que habíamos indicado que el peritoneo está inervado por los 6 últimos nervios intercostales, ¿no? Es donde nosotros nos da el famoso signo del rebote que nos está indicando que hay una irritación peritoneal, ¿no? Un dolor referido o la irradiación del dolor, tenemos que recordar, ¿no? Tenemos en colecistitis, por ejemplo, el signo de Opner-Norberg, ¿verdad? Cuando irradia al hombro, ¿no? O al dorso posterior, ¿verdad? Está en relación con el sitio del proceso original y la invasión a otras zonas por diversas secreciones. ¿Cuál es el cuadro clínico, ¿no? En el cuadro clínico va a ser importante elaborar una historia clínica cuidadosa, con un interrogatorio minucioso de las características del dolor, ¿ya? Va a ser importante cómo ha iniciado, con qué frecuencia, ¿no? Si es una recidiva del dolor, ¿no? Si tiene irradiación, la intensidad, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que recordar todo eso para poder identificar el tipo del dolor. Entonces, repito lo que les estaba indicando, debe insistirse en la evolución del dolor, sus características, su intensidad y su localización, ¿verdad? Y repito, no encuadra en nuestro diagnóstico presuntivo, volvemos. A eso se refiere insistir, debemos insistir en la evolución del dolor. ¿Cuáles son las características del dolor? ¿Qué es lo que nos interesa? Forma de aparición, ¿no? Si es precoz, ¿no? Si es sin causa alguna, por ejemplo, el tipo de dolor intenso. No, me refiero al tipo de dolor, si es pungitivo, opresivo, ¿no? Urente, una gastritis aguda, por ejemplo, la intensidad, el ritmo, la localización, la irradiación, la duración y evolución, la actitud del paciente frente al dolor. Recuerden que tenemos pacientes que optan por una posición antiálgica, a eso se refiere, y por supuesto los otros síntomas y signos que acompañan al dolor. Náuseas, vómitos, falta de eliminación de heces y gases, fiebre, ¿no? Algunos pacientes tienen una lipotimia, un cólico renal, ¿no? ¿Recuerdan? Una fisura anal, hemos dicho también, el paciente está haciendo sus deposiciones, el dolor es tan intenso que se desmaya, ¿de acuerdo? O pueden entrar en shock. Entonces, en la semiología realizamos una exploración general, ¿verdad?
Y por supuesto, donde nos vamos a detener más va a ser en la exploración abdominal, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos dicho que lo que tenemos que hacer? Una inspección con medición de signos vitales, auscultamos, realizamos una palpación, percusión, tacto rectal o vaginal y finalmente una punción abdominal si se domina la técnica, ¿verdad? O finalmente ya empezamos nosotros a solicitar los estudios que nos van a ayudar, ¿no?, a corroborar o descartar nuestro diagnóstico. Podemos empezar con una simple placa radiográfica de abdomen, preguntando siempre si es de sexo femenino, su última fecha de menstruación, ¿no? Porque está contraindicado solicitar una radiografía cuando si la paciente está embarazada. Sin embargo, tenemos otro estudio, ¿no?, que es una ecografía, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos los síndromes quirúrgicos o los tipos de abdomen agudo, ¿no?, que son el síndrome inflamatorio o el abdomen agudo inflamatorio, que corresponde al abdomen agudo médico, ¿verdad? Porque es una inflamación, por lo tanto el tratamiento va a ser médico. El síndrome hemorrágico o el abdomen agudo hemorrágico, tenemos el abdomen agudo perforativo, el abdomen agudo obstructivo y el abdomen agudo oclusivo vascular. ¿De acuerdo? Los 5 síndromes de abdomen agudo. Y vean lo que les decía. Aquí vamos a tener todo un resumen de lo que hemos visto en todo el año en lo que respecta a la patología abdominal quirúrgica. Tenemos el síndrome inflamatorio, es un dolor abdominal de inicio brusco, continuo, intenso. Va a estar acompañado del dolor de fiebre, taquicardia, puede existir una reacción peritoneal y una defensa o contractura muscular, ¿no? Y tenemos ahí náuseas y vómitos, hiperestesia cutánea, leucocitosis, punción a la punción peritoneal, por ejemplo, si es una peritonitis, vamos a obtener pus, ¿no? Y las patologías más frecuentes, una apendicitis aguda, colecistitis complicada, por ejemplo, como habíamos visto, ¿no?, una enfisematosa o un empiema, diverticulitis o una EPI, ¿verdad? Tenemos el síndrome perforativo, dolor abdominal en puñalada, si se acuerdan, el famoso signo del dolor en puñalada, ¿no? Paciente inmóvil, fiebre, taquicardia, aquí vamos a tener un abdomen en tabla, con contractura, ausencia del movimiento respiratorio abdominal, lo que nosotros llamamos un abdomen en tabla, ¿no? La reacción peritoneal que va a estar localizada, generalizada. En otras ocasiones va a desaparecer lo que es la matidez hepática o el signo de Jover va a estar positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya, como hay una perforación, ahí se almacena aire, ¿de acuerdo? Hemoperitoneo subdiafragmático o el signo de Popper, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las posibles patologías? Por supuesto, si es un síndrome perforativo con desaparición de la matidez hepática, ¿no?, o el signo de Jover positivo, por supuesto una perforación de una víscera hueca. En este caso, una úlcera gástrica o duodenal o perforación intestinal, ¿no? Por supuesto, perforación apendicular, vesicular, etc., ¿no? En el síndrome obstructivo vamos a tener un dolor abdominal de tipo cólico, va a estar el paciente taquicárdico, vómitos, ¿no?, náuseas y vómitos, que pueden ser desde alimentarios a fecaloideos, una distensión abdominal y la ausencia de eliminación de heces y gases, ¿no? Recuerden esos pilares que hemos aprendido en obstrucción intestinal: dolor abdominal, náuseas y vómitos, distensión abdominal y dificultad de eliminación de heces y gases. Para nosotros ya eso es una oclusión intestinal, o pueden ustedes resumirlo un síndrome obstructivo, ¿verdad? Entonces, ahí termina su diagnóstico y ustedes con ese diagnóstico pueden fácilmente ya referir a ese paciente, ¿de acuerdo? O un abdomen agudo obstructivo, ¿no? La percusión va a estar timpánico, ¿vean?
una radiografía que nos va a mostrar niveles hidroaéreos, ¿no? Y aquí tenemos que nosotros ya recordar las características de los niveles hidroaéreos que presenta el abdomen o una radiografía de abdomen. Múltiples niveles hidroaéreos, ¿no? Escasos niveles hidroaéreos, si el nivel hidroaéreo corresponde, ¿no?, a la distensión del intestino, ¿no? Si la distensión del intestino es a expensas de líquido o de contenido o de aire, ¿no? Si es alta, vamos a ver el signo de la pila de monedas. Si es baja, si es un vólvulo, vamos a poder observar lo que es el famoso signo de grano de café, ¿verdad? O finalmente vamos a ver lo que es el signo de la miga de pan en un paciente con fecaloma, que también es un síndrome obstructivo, ¿verdad? Ahí lo que tenemos que hacer es hacer el diagnóstico diferencial, si es funcional, ¿no? O es mecánico, ¿de acuerdo? Sabemos muy bien que el síndrome obstructivo va a ser siempre mecánico, de intestino delgado o de intestino grueso. Tenemos el síndrome hemorrágico, o lo que se llama también el abdomen agudo hemorrágico, que va a presentarse con un dolor abdominal continuo, de aparición brusca, pero de intensidad moderada, ¿no? Con tendencia a la pérdida de conocimiento, ¿no? El paciente va a estar siempre con esa sensación de perder el conocimiento, ¿no? Pero aquí vamos a tener taquicardia, hipotensión, ansiedad, palidez, sudoración, hipotermia, ¿no? Esa sudoración fría o la hipotermia de pies y manos inicialmente, un dolor a palpación profunda y defensa abdominal, y a la punción abdominal o en el espacio de Douglas vamos a tener sangre si estamos sospechando de un embarazo ectópico, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero no hacemos ya punciones, hacemos lo que hemos aprendido, ya no hacer una ecografía abdominal. Aquí ya no nos sirve de nada medir el útero, ¿no? Medir las paredes de la vesícula, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Un ecofast. Solamente determinar si existe sangre, ¿no? En el espacio de Morrison, en el pericardio, ¿no? Si es un trauma torácico, por ejemplo, ¿no? En los flancos y finalmente en el espacio de Douglas, ¿verdad? Si hay líquido, es más probable que sea sangre con ese cuadro clínico de taquicardia, hipotensión, ansiedad, palidez, sudoración fría, hipotermia. ¿Cuáles podrían ser nuestros diagnósticos? Entre muchos, ¿no? Un embarazo ectópico, un quiste de ovario sangrante, una rotura de una víscera sólida, ¿no? Hígado, vaso, ¿no? Por un traumatismo abdominal cerrado o abierto, ¿no? Que es más fácil. Y tenemos el síndrome vascular, ¿no? Que comienza con un dolor agudo de máxima intensidad, es de inicio súbito, violento, persistente, generalizado, ¿no? El paciente va a presentar taquicardia, facies tóxica o la facies hipocrática, ¿verdad? Esa piel con piel marmórea del rostro, hipotensión arterial, distensión abdominal y por supuesto va a tener un gran compromiso del estado general, ¿no? Esto es importante en un síndrome vascular. ¿No? Hace, en mi último turno entró una paciente que estaba mucho tiempo, una semana en otro centro, lo trasladaron a otro centro, necesitaban terapia, no se animaron a operarle, ¿no? Llega a nuestro al hospital de Camonte, definimos intervenir inmediatamente, ¿no? Lamentablemente ya tenía un compromiso de casi el 80% del intestino, ¿no? Quedó con 40 centímetros eh, desde el ángulo de Treitz y unos máximo unos 10, 15 centímetros de la válvula ileocecal, ¿no? Pues, inmenso, totalmente comprometido todo lo que es el intestino delgado, ¿no? Y de ahí que el estado general del paciente es grave, ¿verdad? Va a existir un silencio abdominal, un hilo paralítico, ¿verdad? Y una
enterorragia, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces al tracto rectal o colocando una sondita, podríamos identificar. Pero ahora nos es fácil solicitar una tomografía en estos casos, por ejemplo, y vamos a poder ver el famoso signo, ¿no?, de una trombosis o de un infarto mesentérico, ¿no?, o un infarto esplénico, que son las patologías más frecuentes en lo que se refiere al síndrome vascular, ¿no? Entonces, cuando sospechamos de una patología quirúrgica, ¿no?, va a ser importante esto tomar en cuenta por el tiempo, ¿no?, de duración del dolor, pese incluso a un tratamiento médico. Primero, si el dolor dura más de 6 horas, ya es un dolor o un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Entonces, a estos pacientes ya tenemos que explicarles que el tratamiento es quirúrgico, porque ya existe un dolor de más de 6 horas, ¿no? Incluso, o todavía se agrava más si el paciente ha recibido algún tipo de tratamiento referente al dolor, ¿no? Y si persiste, entonces eh, ya podemos sospechar de que se trata de una patología quirúrgica, ¿no? El dolor va a ser de inicio súbito, intolerable, ¿no?, un comienzo insidioso, progresivo. Vamos a tener los signos francos de irritación peritoneal, falta de eliminación de heces y gases en más de 24 horas, y va a presentar choque, ¿no?, taquicardia, hipotensión, hipotermia, ¿verdad? Todos estos datos. Entonces, estos son los datos que ya nos están haciendo sospechar de que podría existir una patología quirúrgica. Duración del dolor de más de 6 horas, de inicio súbito, intolerable, un comienzo insidioso que va progresando, ¿no?, el dolor. Y aquí tenemos los signos francos de irritación peritoneal. Recuerden que en la contractura muscular, que puede ser voluntaria o involuntaria, tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ahí tenemos un dolor repentino agudo insoportable, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Un infarto de miocardio, una úlcera perforada, aneurisma roto, un cólico biliar, cólicos renoureteral, unos ejemplos de un dolor agudo insoportable. Aquí tenemos el inicio de un dolor grave, constante, una pancreatitis aguda, recuerden, una trombosis mesentérica, intestino estrangulado, un embarazo ectópico, ¿no? Son algunos ejemplos del inicio rápido, ¿no?, de dolor que es grave y constante, ¿no? Un dolor gradual constante, una colecistitis, colangitis, hepatitis, la apendicitis aguda, diverticulitis, un dolor intermitente, cólico en aumento, con intervalos sin dolor, ¿verdad? Eso es un dolor tipo cólico. Obstrucción del intestino delgado, salpingitis, ¿no?, una enfermedad inflamatoria del intestino. Entonces, simplemente tenemos que recordar todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los enfermos con abdomen agudo tienen náuseas y vómitos, incluso en poca cantidad. El vómito se hace frecuente y es más intenso si presenta una obstrucción intestinal, ¿no? Por lo tanto, su magnitud se va a relacionar con la altura de la obstrucción, ¿no? Si es baja, si es alta, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que determinar clínicamente, o finalmente solicitamos una placa radiográfica y definimos. Pero clínicamente nosotros ya tenemos que identificar un abdomen agudo con alta probabilidad quirúrgica, ¿no? En abdomen agudo, la diarrea o las deposiciones líquidas son raras, ¿no? Su presencia, la presencia de la diarrea, puede sugerirnos algunas otras infecciones gastrointestinales, ¿verdad? Escalofrío, fiebre, nos están indicando la presencia de una infección intraabdominal. La evolución de la secuencia de los síntomas nos va a permitir corroborar el diagnóstico inicial y pensar en otra patología diferente, no siempre quirúrgica, ¿no? Por ejemplo,
En la apendicitis aguda, el dolor, recuerden, precede a las náuseas y a la fiebre. Recuerden, habíamos visto nosotros una cronología, ¿no? Si el paciente presenta primero náuseas, es más probable que sea una gastroenteritis, ¿no? Si presenta primero fiebre, después dolor, por supuesto que tenemos que empezar a dudar, a sospechar de otra patología, ¿no? Podemos realizar una exploración rectal, exploración ginecológica, ¿no? Sin embargo, si estamos presumiendo o sospechamos de una enfermedad ginecológica, es mejor solicitar una valoración por ginecología, ¿no? Exploramos los orificios hernarios, inguinales, ¿no? O tal vez tiene alguna otra cirugía, ¿verdad? Que puede ser la causa de la obstrucción de una hernia o una eventración atascada, ¿no? A la auscultación va a ser muy importante para nuestro diagnóstico diferencial entre una oclusión intestinal mecánica y una funcional. Recuerden, en la obstrucción intestinal mecánica, los ruidos hidroaéreos van a estar hiperactivos, ¿no? Y si es funcional, paralítica o metabólica, los ruidos hidroaéreos van a estar disminuidos o tal vez abolidos, como sucede en una peritonitis generalizada, ¿verdad? Que habíamos visto que hay un silencio abdominal y en peritonitis se llama, que es el silencio sepulcral. Nuestro diagnóstico, por supuesto, ¿no? Lo vamos a complementar con exámenes de laboratorio, estudios de imagenología, radiografía de abdomen, ecografía, exámenes de laboratorio que necesitamos nosotros identificar una infección. Por lo tanto, un hemograma con su ecograma, ¿no? Urea, creatinina, glicemia, electrolitos, ¿no? Por ejemplo, si determinamos que la bilirrubina, ¿no? y la aminasa es útil en presencia de dolor en hemiabdomen superior, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos que solicitar nosotros una amilasa porque podemos estar sospechando de una pancreatitis aguda. Las radiografías podemos solicitarla en diversas posiciones, pero una simple ya nos tiene que dar bastantes datos, ¿no? Tenemos que saber interpretar como hemos hecho en la práctica. Los procesos patológicos intratorácicos, ¿no? La amplitud de los movimientos del diafragma, por supuesto. Si hay aire libre intraabdominal, un neumoperitoneo, recuerden que habíamos indicado que es una indicación absoluta quirúrgica, ¿no? ¿Cómo está distribuido el gas en el interior de las asas intestinales, ¿no? Si hay gas y además líquido, los famosos niveles hidroaéreos, y el borramiento de las líneas del psoas, ¿no? Cuando ya hay peritonitis o una apendicitis complicada, por ejemplo. Una hepatomegalia, que lo podemos ver nosotros con una radiografía, ¿no? Y por supuesto corroboramos con la ecografía y el laboratorio, ¿no? Incluso se puede observar algunos tumores intraabdominales o colecciones que nos pueden indicar, según el cuadro clínico, que ya puede ser pus, ¿no? Una urografía excretora nos permite detectar si el dolor es de origen urológico y la ecografía, ¿no? Repetimos, que es uno de los estudios que proporciona mayor información diagnóstica en procesos de hígado, vía biliar, páncreas, riñón, útero, los anexos, ¿no? Y es bastante sensible para detectar colecciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos tratando de identificar una hemorragia, solicitamos un ECOFAST. Claro que ustedes seguramente saliendo van a hacer un curso donde solamente tenemos que detectar líquido en cavidad abdominal. Y por supuesto, una tomografía, ¿no? Que es útil cuando nosotros ya identificamos algunas masas abdominales y una posible aneurisma de aorta. Si se tiene la técnica, podemos realizar la punción abdominal y el lavado peritoneal diagnóstico, ¿no? Que puede ser por técnica abierta o cerrada. Hacemos una incisión y empezamos a administrar o a infiltrar unos 1000 ml de suero salino, ¿no? A la cavidad abdominal y empezamos a evacuar, ¿no?
Entonces, lo que tenemos que ver es si hay presencia de sangre, además, cuántos eritrocitos, ¿no? En un centímetro cúbico, si hay pus, ¿verdad? Si hay bilis, contenido intestinal, contenido fecaloideo, ¿no? Entonces, es de gran utilidad, pero casi no realizamos, ¿no? Pero hay que tomarlo en cuenta. El diagnóstico diferencial, lo más importante va a ser, como habíamos indicado, decidir si el paciente debe o no ser operado de inmediato. Es lo que nosotros tenemos que definir. Pero en su competencia ya está, ¿verdad? Haber diagnosticado un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? O en este caso inflamatorio, y referirlo, ¿verdad? Seguramente con otros estudios ya se va a poder definir cuál conducta tomar con este paciente. Pero lo más importante va a ser decidir si el paciente debe o no ser operado de inmediato. Una laparoscopia diagnóstica, a mí me encanta realizar, por ejemplo, la laparoscopia diagnóstica, que no toma mucho tiempo, ¿no? Evidentemente se necesita una anestesia general, pero en caso de mucha duda se realiza la laparoscopia diagnóstica y dependiendo qué es lo que nosotros vamos a encontrar, se puede terminar, ¿no? También no solamente realizar el diagnóstico, sino realizar el tratamiento quirúrgico por esta técnica, ¿no? Entonces, dice que en la actualidad tiene un valor bien establecido, y en algunos casos seleccionados nos permite establecer un diagnóstico en situaciones de urgencia ante una duda razonable, ¿verdad? Entre un abdomen agudo médico o un quirúrgico, ¿de acuerdo? Con lo que se influye en el tratamiento subsecuente del tratamiento, ¿eh? Entonces podemos nosotros realizar el diagnóstico si hay mucha duda, ¿no? Incluso si es un quiste de ovario hemorrágico o torsionado, por vía laparoscópica, entonces se resuelve. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Sin embargo, esta técnica evita la necesidad de una laparotomía diagnóstica, hacer una incisión grande para ver si existe o no una patología quirúrgica, cuando la duda es razonable, ¿verdad? Pero en este caso, se hace una incisión de menos de 1 centímetro, se ingresa la óptica, se hace un inventario de toda la cavidad y se define si es quirúrgico o no. Si no es quirúrgico, termina ahí con esa pequeña incisión y se continúa con el tratamiento médico, ¿no? Y tenemos algunas patologías dependiendo de los cuadrantes, ¿no? El cuadrante superior derecho, colecistitis, úlcera duodenal perforada, pancreatitis, una neumonía con reacción pleural, ¿no? En el cuadrante superior izquierdo, ruptura de vaso, úlcera gástrica, pancreatitis también, ¿verdad? En la región periumbilical, apendicitis, pancreatitis. Recuerdan que una apendicitis inicia con un dolor periumbilical o en epigastrio. En el cuadrante inferior derecho, apendicitis, salpingitis, ¿no? Especialmente realizar un diagnóstico diferencial con patologías del, de los anexos, ¿no? Una hernia inguinal estrangulada. No se olviden siempre de revisar los espacios inguinales. En el cuadrante inferior izquierdo, diverticulitis, salpingitis, embarazo estópico roto, quiste de ovario torsionado, una hernia inguinal estrangulada. Por lo tanto, el tratamiento, si es quirúrgico, ¿qué realizamos? Suprimimos el factor primario con la cirugía indicada, ¿no? Si es apendicitis, apendicectomía. Si es médico, iniciamos el tratamiento médico. Si es una salmonelosis, ¿verdad? Iniciamos su analgesia, su hidratación y su antibioterapia. ¿De acuerdo? A eso se refiere el tratamiento. ¿Cuáles son las complicaciones, no? Por supuesto, son usuales las complicaciones del abdomen agudo, peritonitis, sepsis, hipovolemia, desequilibrio hidroelectrolítico, malnutrición, insuficiencia renal, alteraciones cardiovasculares, ¿no? Va a depender de cuánto y en qué tiempo hemos nosotros instaurado nuestro diagnóstico y hemos iniciado el tratamiento. El pronóstico va a ser muy variable.
acuerdo? Que no hay un pronóstico exacto, como habíamos visto, por ejemplo, en mediastinitis, en pancreatitis, ¿no? En la misma peritonitis va a depender del tiempo de instauración del diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Ya que va a estar relacionado con la repercusión hemodinámica, metabólica, ¿no? Que tiene el proceso primario, o sea, la patología misma que está imitando el abdomen agudo. Por lo tanto, esto se va a relacionar con la magnitud, ¿no? El tiempo de evolución, la oportunidad del tratamiento y su indicación, ¿no? Pero ¿qué hemos dicho nosotros? Si tenemos un paciente deshidratado, ¿no? Con la tríada de la muerte, donde tenemos hipotermia, acidosis, ¿qué hacemos? La resucitación con líquidos, ¿de acuerdo? No se olviden de eso, de empezar a realizar la resucitación con líquidos o la fluidoterapia. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Doctor, disculpa, yo tengo una pregunta. Sí. En la exploración rectal, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Esa parte me gustaría que me explique. A la exploración rectal lo realizamos de protocolo, primero, ¿de acuerdo? Pero si recuerdan, habíamos indicado que ya tratamos de no realizar, o si lo vamos a hacer, siempre en presencia de muchos, ¿no? De otras personas, de un interno, del familiar. Mejor siempre si tienen alguien que es de la parte médica, ¿no? Para no tener esos problemas, los problemas legales en este caso. Por ejemplo, en una exploración rectal, si es una oclusión intestinal por vólvulo, ¿verdad? ¿Cómo está la ampolla rectal? Hemos indicado que está vacía. Pero si es un fecaloma, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Heces duras, pétreas, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos un abdomen agudo vascular, en el dedo explorador, ¿qué vamos a encontrar? Sangre digerida, ¿de acuerdo? Para eso nos sirve la exploración rectal, para identificar qué es, o sea, para corroborar sobre todo nuestro diagnóstico, nuestra presunción diagnóstica, ¿no? En, en oclusión intestinal y especialmente en proctorragia o una hemorragia, ¿verdad? Si nosotros tenemos sangre digerida alquitranada, ya es melena, ¿verdad? Es sangre que se ha digerido y por supuesto la oclusión, en este caso, la hemorragia es alta, ¿verdad? Ahora, si tenemos sangre rutilante, ¿no? En el dedo explorador, por supuesto la hemorragia es de más abajo, ¿no? Entonces, todo lo que es desde el ángulo de trace hasta la porción recto anal, ¿no? Si es rutilante, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos sirve el tacto rectal. ¿Alguna otra pregunta? Muchas veces no van a poder encontrar, ¿no? Muchas veces el sangrado es mínimo o ha estado sangrando, el paciente viene ya pálido, ¿no? Después de haber expulsado todo el sangrado con las deposiciones. Pero, ¿qué podemos hacer ahí? Hacemos un tacto rectal, si estamos presumiendo que hay un sangrado, y evaluamos la reacción con peroxidasa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Eh, Ahí donde hemos realizado la exploración rectal, ¿no? Todavía con el guante, en el dedo explorador, unas gotitas de agua oxigenada, ¿verdad? Si empieza a aparecer las burbujas, quiere decir que hay sangre, ¿verdad? Entonces, hay sangre. Muchas veces a simple vista no es detectable, pero ustedes pueden realizar esa simple maniobra para poder identificar que sí, evidentemente hay sangrado. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien, no hay más preguntas. Espero haberles ayudado, ¿no? Con lo que es la materia de tórax, abdomen, proctología. Y bueno,
Cualquier cosa, siempre estoy dispuesto a que ustedes puedan acercarse, preguntar, ¿no? Todavía disipar algunas dudas si tienen. Y yo hago mis turnos, si quieren vienen a mis turnos, ¿verdad? Entonces, este año ha sido un poquito irregular por lo de la acreditación. Miren cómo estamos terminando nuestro temario. Pero hemos cumplido, estamos al 100%, ¿no? Repito, espero haberles ayudado en toda la materia y por supuesto siempre presto a cualquier duda que ustedes tengan, no solamente ahora, ¿no? Pero siempre. Mis alumnos siempre me preguntan, ¿no? Algunos que ya son ginecólogos, internistas, ¿no? Siempre estoy presto para poder disipar cualquier duda. Bien, nos vemos el jueves. Lamentablemente el jueves yo estoy de turno, muchachos, pero me voy a dar tiempo para que podamos cumplir el rol de examen, porque es el jueves, ¿verdad? Y seguramente el miércoles ya voy a estar indicándoles la hora y el lugar del examen. Muy bien, muy buenas noches. Hasta pronto. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.